Gloria sea a Dios, y vamos a entrar con el tema de hoy, viviendo en legalidad. Gloria sea a Dios. Usted sabe que Dios le habló a su pueblo y le dijo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Usted sabe que Dios tiene planes específicos, planes exactos, designios de la eternidad, designios de Dios para tu vida. Y esos planes, esos pensamientos de Dios están vigentes para ti. Y quiero darte esta palabra en el libro de los Salmos, capítulo 139, 17 y 18. Amén. Y si trajo la Biblia, si no, pues puede leer aquí conmigo. Gloria sea a Dios. Y dice esta palabra: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Una de las cosas que uno tiene que entender y saber es que como creyentes, hijos de Dios, nosotros necesitamos caminar o andar en esta vida en legalidad, entendiendo claro y preciso que no existe en el reino soborno, que no existe una fórmula donde yo pueda adelantarme a Dios, a los tiempos, a los hechos, sino que es algo determinante, que en el mundo espiritual no hay soborno y es determinante para nosotros y para nuestra generación. Tenemos que entenderlo, que hay un camino que Dios ya trazó, que hay un propósito que Dios ya planificó, que en su mente de Él dice este salmo, que es muy poderoso. Y este salmo nos habla a nosotros de expansión. Observe que dice esta escritura, que si yo quiero contarlo, dice que los pensamientos de bien, los pensamientos de Dios para bien para mi vida, dice que se multiplican. Dice que se multiplica. Habla de expansión. ¡Qué gloria! Habla de que si yo los quiero contar, que los pensamientos de Dios hacia mí son de bien, hacia mí son de bendición, para usted es de multiplicación. Hay un código en esta escritura. Y hay un código muy poderoso. Porque cuando yo presto atención a esta escritura, cuando yo digo esta palabra, yo la necesito. Cuando yo digo esta palabra, yo voy a caminar por esta palabra y yo comienzo a contar. Dice que hay una multiplicación, hay una expansión. En otras palabras, si yo me meto en la agenda de Dios, va a haber bendición, va a haber multiplicación, va a haber expansión, va a haber crecimiento, va a haber autoridad, va a haber poder. Si yo me meto en la agenda divina de Dios, aleluya, Dios me va a multiplicar. Cuando Dios habló a través de Jeremías, dijo: yo sé los pensamientos que tengo. Digo, son pensamientos de bien, de paz y no de mal. Entonces quiere decir que Dios tiene tantos planes con nosotros. Él tiene tantos planes, tantos detalles, tanta planificación para nosotros, que Él quiere asegurarse que nosotros no nos encontremos con el fracaso. Él quiere asegurarse que nosotros no nos encontremos con la pérdida, con la muerte, que nosotros no nos encontremos con un estancamiento, sino que nosotros conozcamos que en su mano está el mover de la multiplicación, del crecimiento, aleluya, del ensanchamiento, de la expansión. Entonces, toda la base en la legalidad practicada, es decir, que violar las leyes divinas, aunque parezcan pequeñas, sabe que millones de personas están pasando por momentos de estancamiento o de maldiciones. Porque nosotros, hermanos, Dios a nosotros nos dio leyes y nos dio principios. Dios nos dio a nosotros una forma de vivir para que nosotros no traspasemos esas leyes, porque esas leyes nos protegen.
Y estas leyes nos hacen caminar nosotros en una legalidad. Es decir, que usted está aquí como iglesia, usted está aquí como familia, usted está aquí como hombre, como mujer, como adolescente, como niño, caminando en esta tierra de forma legal. Entonces, uno se pregunta, ¿de dónde viene entonces la ruina? Usted se ha preguntado, entonces, ¿de dónde es que viene la ruina? ¿Por qué por qué estoy en ruina? ¿Por qué estoy? Que una cosa es que usted esté en un proceso, una cosa es que usted esté en un tiempo de prueba, pero es que la Biblia dice que las pruebas son breves y no se compara a la gloria venidera. Decir que esas pruebas, esos desiertos que usted está pasando son momentáneos, son por tiempo limitado, que tienen fecha de caducidad, pero detrás de ella viene una gloria. Pero la pregunta es, ¿por qué hay gente que permanece en la ruina? Porque hay gente que permanece siempre en el mismo ciclo y siempre le está pasando las mismas cosas siempre. Entonces, ¿por qué entonces hay personas que siempre están en el mismo ciclo? Es decir, está en la pobreza y todos están prosperados, todos están bendecidos, todos están bien, pero él está en pobreza y no sale de la pobreza. Todos experimentan la salud, la sanidad, los milagros, pero él permanece enfermo. Y esto se mueve periódicamente, es decir, apenas vio la luz del día, cuando de repente una vez más está en la misma situación. Y ese es un círculo vicioso que siempre está pasando y no puede ver los cielos abiertos, no puede ver la bendición, no puede ver a Dios obrar, no puede ver, aleluya, lo que Dios quiere realmente hacer, porque siempre está en la misma situación. Y es un ciclo, sea en la finanza, sea en la salud, hay gente que se ha casado 7, 8 veces. Es un ciclo. Hay gente que tiene padecimientos y de que nació tiene padecimientos. Si no está enfermo de uno, está enfermo de otra cosa. Pero no puede disfrutar la salud. Siempre hay algo. Alguien está aquí todavía. Y eso es ruina. Entonces uno se pregunta ¿por qué? Porque hay leyes que cuando se quebrantan, es una base espiritual de Dios. Porque el propósito de Dios, los pensamientos de Dios no son malos. En otras palabras, lo malo que te viene a ti, en la mayoría de los casos puede ser que no es Dios. Que no es Dios que está permitiendo ese proceso, que no es Dios que permitió que venga esa prueba, sino que es parte de un ciclo vicioso, de un círculo vicioso, de algo que está pasando constantemente, pero no es de Dios. Entonces uno se da cuenta que hay descuidos espirituales. Porque la mayoría de la gente piensa que las cosas pequeñas no dañan. La mayoría de personas piensan que las cosas pequeñas no afectan. La realidad es que el mundo espiritual no te deja pasar las cosas pequeñas. Te las puedo dejar pasar yo, te las puede dejar pasar tu vecino, te las puede dejar pasar tu familia, te las puede dejar pasar tus amigos, pero el mundo espiritual te va a facturar. Por ejemplo, usted puede descuidarse y hablar incorrectamente delante de sus hijos. Usted puede tomar decisiones incorrectas. Entonces, cuando usted está en este descuido espiritual, cuando usted está pasando por estos momentos que usted se descuida y hace las cosas que son pequeñas, pero que en el mundo espiritual te las están apuntando. No te están dejando ir ninguna. Entonces, todo esto trae efectos dañinos para nuestra vida. Jesús dijo, de toda palabra maliciosa, malintencionada, ociosa, en el día del juicio vamos a dar cuenta. Quiere decir que para Jesús cualquier palabra, por muy pequeña, si es maliciosa, si es mala, si es dañina, afecta. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado, porque no podemos hacer cosas imprudentes. No podemos darnos el lujo en estos tiempos de equivocarnos. No olvide que la Biblia nos dice a nosotros que ninguna maldición viene sin causa. O sea que las cosas malas que nos acontecen va a ser porque nosotros tenemos un asidero.
Es decir, nosotros tenemos una puertecita abierta. Es decir, nosotros le hemos dado derecho legal al mundo de las tinieblas. Entonces el mundo de las tinieblas no puede actuar en contra de tu vida, no puede actuar en contra de tu casa, no puede actuar en contra de tus hijos, no puede actuar el mundo o el reino de las tinieblas si usted no le dio un derecho. Porque ahora usted está caminando bajo una legalidad eterna, usted está caminando bajo la legalidad eterna de Dios. Y cuando usted camina en esta legalidad, cuando uno comete infracciones, uno hace cosas ilegales. Y estos son los asideros, cuando nosotros entonces le entregamos al mundo de las tinieblas un derecho legal. Y entonces actúa a través de ese derecho, aunque usted ayune, aunque usted vigile, aunque usted ore, aunque usted clame, aunque usted haga lo que usted haga. Para no ser afectado por el mundo de las tinieblas, usted tiene que quitar ese derecho legal. Usted tiene que quitar ese derecho legal para que el mundo de las tinieblas no esté sobre su vida. Entonces necesitamos caminar en santidad para poder conectarnos con Dios. Escuche, solo cuando operamos de forma legal, apegados no a lo que nos gusta, o apegados a la razón, o apegados a los sentimientos, sino a lo contrario, pegados a Dios y a su palabra, en obediencia total, ahí es donde rompe aquellas cosas que se repiten periódicamente o constantemente. Entonces, ¿cómo yo camino legalmente? Jesús lo enseñó. ¿Sabe qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Nadie puede ser efectivo si no hay sumisión. El Rey de Reyes, el Señor de señores, el Cristo de la gloria, dijo: yo no hago nada si no es la voluntad de mi Padre. En otra ocasión dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces Jesús nunca hizo algo sin contar. Jesús no salió ni a la esquina sin preguntarle a papá: ¿quieres que vaya a la Walmart o no quieres que vaya a la Walmart? ¿Quieres que vaya a la farmacia o no quieres que vaya a la farmacia? Jesús pidió si era voluntad o no era la voluntad del Padre. No, nosotros ni cuenta de cuando ya se fue. Pero Jesús caminaba bajo sumisión. Y cuando él caminaba bajo sumisión, todo se le tenía que sujetar a él. Entonces, cuando no hay sumisión, entonces hay estancamiento, ruina, dolor, opresión, consecuencias de vivir de una forma ilegalmente. Se necesita transparencia, porque la ley es Dios. La autoridad máxima es Dios. Por eso Colosenses dice que Él los avergonzó públicamente en la cruz, triunfando en la cruz. Triunfando, dice, ¿a dónde? En la cruz. Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás, y solo a tu Dios adorarás. O sea, Jesús vivió una vida en una total sumisión al Padre. ¿Sabe cuántas cosas nos vamos a librar como iglesia? ¿Sabe cuántas situaciones, cuántas circunstancias, cuántas enfermedades, cuántos dolores, cuánto quebranto, cuánto llanto, cuántas cosas que nosotros pasamos en la vida que nunca la debimos de experimentar? Y la mayoría de ellas no vinieron porque Dios las permitió. Vinieron porque nosotros las llamamos cuando no caminamos en sumisión. En total sumisión, porque la legalidad está ligada a la voz de Dios. Usted tiene que saber que la legalidad está ligada a la voz de Dios. Y escucha esta palabra. En 2 de Crónicas 20:20. Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creer a Dios, en otras palabras, vamos a creerle a Dios, porque lo que Dios ha dicho es veraz, es verdad. Lo que Dios ha dicho es cierto. El Dios no se equivoca. Le voy a creer a Él. Entonces, cuando usted le cree a Dios, usted no se sale de los principios, permanece en sumisión, pero
Ese espero, usted sabe que siempre está para bien o para mal. Pero, dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Es decir, que hay una dimensión, una estación donde cuando yo le creo a Dios, yo voy a tener una seguridad, yo voy a estar bien, todo va a estar bien mi casa, va a estar bien mis hijos, van a estar bien. Hay muchas cosas que van a estar bien, va a haber seguridad. Pero como familia, nosotros necesitamos más que eso. Como familia nosotros queremos más que eso. En los planes, en los pensamientos de Dios es prosperarte. En los planes de Dios, en los pensamientos de Dios está prosperarte. Prosperarte en la familia, prosperarte en el trabajo, prosperarte en el negocio, prosperarte en la iglesia, prosperarte en la ciudad, prosperarte en la nación. En los pensamientos de Dios siempre es para bien, es para más, para más, para más, para más, para más. En la mente de Dios no está quitar, no, es multiplicación, sumar. En la mente de Dios no hay división, no hay restar, es más. Por eso leímos este salmo que dice que si los enumero se multiplica. O sea, si yo comienzo a enumerar los pensamientos buenos de Dios para mí, que no le voy a dar fin, porque se van a enumerar más que la arena del mar. O sea, nunca los voy a alcanzar de contar, porque siempre habrá algo más bueno de Dios para mí. Habrá algo más de bueno de Dios para ti. Aquí hay algo muy interesante que tenemos que entender. Hay que creerle a Dios y vamos a estar seguros. Pero hay que creer a las autoridades espirituales, porque los profetas, por eso es la ley y los profetas, porque será la autoridad de Dios en la tierra. Le creo a Dios, pero voy a someterme a sus autoridades. Entonces hay gente que dice, bueno, yo le creo a Dios y solamente a Dios. Espérate, Dios no es loco. Dios es un Dios de orden. Hay un orden en Dios. Es una orden divina. Yo le creo a Dios, pero tengo que creerle a sus autoridades, a las que Él ha puesto, y someterme bajo esa autoridad. Porque mi prosperidad, o sea, lo que yo voy a emprender, lo que yo voy a hacer, depende de esa sumisión. Entonces mucha gente se estanca, mucha gente se atrasa, y aunque Dios quiera traer algo sobrenatural, aunque Dios quiera ponerlo en otra posición, aunque Dios quiera abrirle una puerta, aunque Dios quiera hacer cosas grandes, cosas poderosas, Él no puede cuando alguien no se somete a las autoridades puestas por Él. Porque esto es como, ¿sabe qué le dijo el Señor a Samuel? Le dijo el Señor a Samuel: no te rechazaron a ti, sino que me rechazaron a mí. Porque Israel rechazó a Samuel y ellos dijeron: no, nosotros queremos un rey. Pero Dios había puesto a un profeta para Israel. Pero dijeron: no queremos un profeta, queremos un rey como las demás naciones. Entonces Samuel lloró, Samuel se entristeció. Le dijo: pero tranquilo, tú siempre vas a ser profeta, y los que te honren, yo los voy a bendecir. Tranquilo, no es a ti que te menospreciaron, sino a mí. Pregúnteme por qué. Porque la voluntad de Dios era tener un profeta, no un rey. Entonces, cuando nos sometemos bajo estas autoridades espirituales, entonces nosotros tenemos un derecho, y es la legalidad. O lo que el Padre quiere es que no vengan cosas innecesarias a nuestra vida. Vamos a colar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vamos a darle la bienvenida. Si una prueba vino porque Dios lo permitió, bendito sea Dios y gloria sea su nombre. Pero usted no tiene por qué sufrir o por qué llorar porque usted, aleluya, hizo algo incorrecto. Las grandes ataques están ligadas a la desobediencia. Las grandes o los grandes ataques que nosotros tenemos como hijos de Dios se debe a la desobediencia. No es que estás en guerra espiritual. No es que estás peleando una batalla. No es que el enemigo se levantó porque quiere quitarte algo. No, es que ya tú ya se lo diste. Esa es solamente la consecuencia de haber entregado algo que Dios te dio. Pregúnteme cuál es.
la legalidad como hijo, la legalidad como profeta, la legalidad como ministro, la legalidad como hijo de Dios. Cuando tú entregas, por eso que usted ve que Adán y Eva perdieron todo, porque ellos lo entregaron ese derecho legal. Que Dios los puso a ellos como los que gobernaban la tierra, el universo entero, estaba en manos de ellos. Legalmente era de ellos. Dios se lo dio a Adán y a Eva, pero ellos le entregaron una legalidad. Por eso Satanás le dijo a Cristo, cuando le enseñó los reinos de la tierra: todos estos reinos te los voy a entregar a ti. ¿Por qué le dijo eso? Porque Adán y Eva se lo entregaron a ellos. Repita después de mí esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, cierro toda puerta. Le quito todo derecho legal al reino de las tinieblas. En el nombre de Jesús, le quito todo derecho legal. En el nombre de Jesús, camino en legalidad. Camino de acuerdo a tus principios. Camino de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús, ordeno que el espíritu de ruina se vaya. Ordeno que el espíritu de enfermedad se vaya. Ordeno que el espíritu familiar se vaya. Ordeno que todo espíritu de las tinieblas abandone mi casa, abandone lo que es mío, que lo abandone ahora. Sale ahora en el nombre de Jesús.